Santiago, allí en el capítulo 2, verso 14, empezamos leyendo este versículo que dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Yo le había explicado a ustedes en otras oportunidades que cuando nosotros oímos la palabra bautismo o leemos en la Escritura la palabra bautismo, nos hacemos la idea de una persona que se está bautizando, alguien que la está bautizando, se está hundiendo, que es la traducción de la palabra bautismo en el griego, que quiere decir sumergir. Esa es la palabra bautismo, alguien que se sumerge. Y entonces cada vez que nosotros oímos o leemos la palabra bautismo, hacemos la idea de lo que nos han enseñado o de lo que una vez oímos, de que es una persona que se está bautizando, sumergiendo en el agua. Sin embargo, no en todas las escrituras cuando aparece la palabra bautismo está hablando acerca de eso. Y eso nos tiene que llamar la atención, o por lo menos aquellos que somos oidores de la palabra, aquellos que somos lectores de la palabra y aquellos que oímos nuestras propias oraciones, decir, Señor, que no seamos engañados, yo quiero aprender tu palabra, que no nos desviemos de la doctrina, Señor, guárdanos del error, del engaño, y oímos nuestras propias oraciones, entonces tenemos que prestar atención a eso. Tenemos que prestar atención porque si alguien viene enseñando acerca del bautismo y no quiere decir bautismo en ese momento, la palabra no está hablando acerca de un bautismo en agua y nosotros lo recibimos como así fuera. Y si nosotros indagamos y estudiamos nos vamos a dar cuenta de que no es así. No es así. Yo creo que le apunté un pasaje en 1 Corintios en el capítulo 10 hablando de esto. Es muy importante aún para leer y estudiar lo que le estoy diciendo, no nos damos cuenta hasta que Dios, por su Santo Espíritu, como yo le dije a ustedes recién, nos impulsa, nos lleva, produce el querer como el hacer, como decían nuestros hermanos, aquí en 1 Corintios en el capítulo 10. Por eso yo le hago leer los pasajes, que usted busque en la Escritura, los vea, los estudie, busquen otras versiones, estudie la palabra, para ver si esto es cierto. Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Cualquiera que estudia esta escritura, nosotros decimos, nosotros fuimos bautizados en Cristo. Nosotros fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos dicen, fueron bautizados. ¿A qué se refiere? Si la palabra quiere decir sumergir, quiere decir que todos cuando se sumergieron en ese acontecimiento, por eso la palabra bautismo aún la utilizan las personas que van a la guerra y dicen, fue un bautismo de fuego. Quiere decir que se sumergieron en ese combate y fueron bautizados. Amén. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, eso es para que nosotros, cada vez que leamos y veamos la palabra bautismo, estudiemos, vemos nosotros el contexto, de qué viene hablando. ¿Para qué? Para que nosotros no veamos una persona que se está zambullendo en el agua. Acá dice, no, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como diciendo, ellos pasaron, esos acontecimientos los vivieron. Quiere decir, vivieron esos acontecimientos. Amén. Amén. Le voy a apuntar otra palabra. En San Juan, en el capítulo 3, verso 16. San Juan 3:16, conocido por todos nosotros, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Esta palabra aquí, de tal manera amó Dios al mundo, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, esta palabra mundo está traducida en humanidad, hombre, o sea, humano, humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad. Amén. Y dice que amó Dios a la humanidad. Por eso entregó a su Hijo. Revisemos Primera de Juan, el mismo autor. Juan no se contradice, pero
Vemos la palabra mundo acá en Primera de Juan, traducida de otra manera, porque si no, el contexto es otro. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice ahí? Dice, no améis el mundo. ¿Cómo? Si en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y acá nos dice que nosotros no lo amemos. ¿Se da cuenta? ¿Todos se dieron cuenta? Bueno, eso es para que nosotros cuando leamos la Escritura, oigamos las enseñanzas o las predicaciones, nosotros prestemos atención, porque no siempre que nos están hablando acerca de mundo es humanidad. Esto se refiere a sistema. Por eso dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que es el contexto. Que esto dice, no proviene de Dios. Todo el mundo está bajo el maligno, que también lo dice aquí terminando su carta, creo que es, 5:19. Si lo busca, da vuelta a la hoja, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está abajo. ¿Lo está leyendo? Ahora, como San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y acá no está hablando acerca de otra cosa. ¿Por qué? Porque no siempre que aparece la palabra mundo habla de humanidad. Amén. Eso es para que todos los que oímos predicaciones, enseñanza, tengamos un oído adiestrado por ser lectores y oidores de la palabra de Dios. Y para estudiar y ubicar las cosas. Pues no puede alguien venir a hablar acerca del mundo y nos enseña, nos dice, y nosotros nos damos cuenta de que no está hablando en el pasaje de humanidad, pero lo tomamos como si fuera. No es así. Esto está hablando de sistema acá en Primera de Juan 2:15. Porque dice, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo? Si me dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se da cuenta que no en todos los pasajes dice eso? ¿Amén? ¿Amén? En otra parte de las Escrituras, cuando habla de mundo, habla de cosmos. O sea, habla de espacio, nube, cielo, estrellas. Habla de cosmos, cuando está hablando de mundo, planeta. ¿Amén? O sea que hay 3 cosas que definen la palabra mundo. Bueno, así también cuando la Escritura habla acerca de condenación. Nosotros encontramos la palabra condenación y a nosotros lo primero que se nos viene a la mente es, te vas al infierno. Se fue al infierno, está a punto de irse al infierno. ¿Por qué? Porque leemos la palabra condenación. Sin embargo, no en todas partes donde aparece la palabra condenación, está hablando acerca de ir al infierno. No está hablando de pérdida del alma. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que aprender. Para eso nosotros debemos someternos a la enseñanza. Amén. Por eso yo le digo que Santiago, la carta de Santiago es una carta donde Santiago le está diciendo a las personas, miren, así como ustedes hablan, así háganlo, porque ustedes están diciendo quiénes son, entonces hagan eso que dice que son. Por eso habla de una fe que se muestra. Amén. Es una fe evidente. Nosotros empezamos a oír acerca de la fe en este tiempo, no hace mucho tiempo, acerca de creer. Acerca de ponerle, cada vez que nosotros encontramos la palabra fe, está creciendo. Creo. Vamos a darle un escalón más. Aparte de creer, vamos a poner la palabra confiar, que es también la palabra que aparece hablando acerca de fe. Cuando hablamos nosotros de Abraham, que después lo vamos a hablar, habla de confiar. Yo le voy a decir un ejemplo que hace poquito lo aprendí. De una persona que había tirado una cuerda del otro lado de una catarata que había en el lugar y las personas todos estaban esperando que él pasara. Y entonces, antes de empezar a cruzar para el otro lado, le dijo a la multitud, ¿ustedes creen que yo puedo pasar para el otro lado? Sí, estaban todos, aplaudían y levantaban la mano.
Bueno, agarró y pasó para el otro lado y volvió. Ahí todos contentos y aplaudían. Agarró una carretilla y le volvió a preguntar, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con la carretilla por encima del alambre hasta el otro lado y volver? Sí, nosotros creemos. Y preste atención a la palabra creer porque es lo que nosotros venimos oyendo. Agarró la carretilla y se fue para el otro lado y volvió y todos contentos. Y levantaban las manos. Y dijo, ahora levante la mano. Aquel que crea que yo lo puedo llevar arriba de la carretilla y lo pase para el otro lado y lo haga volver. Bajaron todos la mano. Confiar es la palabra que aparece cuando está hablando acerca de la fe de Abraham. Amén. Confianza. Creer es la palabra de Dios, decimos nosotros. Es la iglesia. Somos hermanos. Somos esto, somos el otro. Hasta que aparece la palabra confianza. Confianza es otra cosa. Amén. Y eso es lo que habla la Escritura. Cuando habla acerca de la palabra fe. Confiar en quién? En Dios. Amén. Confiar en Dios. Porque Él sí lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él tiene el poder. Él no falla. Él es absoluto. Él es único. No miente. Tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la inteligencia para hacerlo. Amén. Digno de nuestra confianza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, de eso está hablando Santiago. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la carta de Santiago, lo tenemos que leer de esa manera. Y encima tenemos que leer toda la carta, toda la Escritura. Yo le decía a los hermanos, ¿cuántas hojas tiene? Tienen 3 hojas, creo que tiene Santiago aquí nomás. 3. Era una carta. Una carta de principio a fin. Luego, en la historia, después de 200, 300 años, se dividió en capítulos y versículos, pero para estudiar, para poder estudiar, para facilitarle el estudio a los hermanos. De eso se trataba, pero era una carta. Y toda carta para honrar a aquel que nos manda la carta es leerla de principio al final. Si a usted le manda su hijo en este momento, bueno, nosotros decimos mensaje de texto, pero antes las cartas uno las recibía y con tanta alegría, mirá, mandó la carta a mamá. ¿Y qué hacemos? Desesperado en leerla y hasta que no terminábamos no la dejábamos leer. Hoy no hay esa costumbre. Y no hay esa costumbre en nosotros, en los predicadores, en los maestros. No hay costumbre de leer toda la carta. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos pasajes de las Escrituras. Sacamos un texto y a veces en cualquier lado lo utilizamos. Y es por eso que nos confundimos sacando un pasaje como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después hablamos de las constelaciones y después hablamos del sistema de este mundo que no tiene nada que ver con ese pasaje. Amén. Entonces esto es para que nosotros prestemos atención, como tenemos que prestar atención todo aquello que predicamos, que enseñamos las Escrituras. Por eso es que el apercibimiento del apóstol Pablo a todos sus discípulos es y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Mirad que no seáis engañados. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y nosotros cuando encontramos, ¿podrá la fe salvarle? Lo primero que pensamos nosotros en pérdida de salvación. Como que está hablando acerca de perder la salvación si no puede obrar. O sea, si la persona no obra. No está hablando acerca de eso. Pero para poder entender estas palabras y definir y buscar que no en todos los lugares que está hablando acerca de ¿podrá la fe salvarle? Tenemos que buscar otros pasajes que hablen acerca de esto, acerca de la salvación. Fíjese en 1 de Timoteo. Si estuviéramos en un lugar donde usted pudiera hacer preguntas, rodeado en una mesa familiar y hacer preguntas sobre esto, sería bueno hacer preguntas acerca de esto. 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 12.
Para tener más contexto, yo me voy más atrás del pasaje para que nosotros tengamos más para leer, para que sepamos de qué viene hablando hasta llegar al punto, amén, hasta llegar al pasaje. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, como diciendo todo el ejemplo, amén. Todo el ejemplo en el Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto es para que tengas seguridad. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahí viene el pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Si nosotros vemos que está hablando acerca de salvación, dice, te salvarás a ti mismo y también vas a salvar a aquellos que te están oyendo. ¿Cómo? Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos familiarizados con la palabra salvación, que decimos, lo salvó del infierno, o sea, lo salvó de la condenación. Sin embargo, no está hablando acerca de esto, no está hablando acerca de la salvación del alma. Primero porque el Señor Jesucristo es quien salva. Y nadie se salva a sí mismo. Amén. Por eso es que la pregunta que nosotros hacemos, ¿quién es que salva? Jesús. Jesús es el único que salva y no hay, y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. En ningún otro hay salvación. Dios no le dio al hombre para que se salve a sí mismo, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede salvarse por obra. La salvación es por, sí, usted me va a decir, es por fe, amén. Es por fe. ¿En qué? En Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, por gracia. Amén. Por gracia sois salvos, mediante la fe. Si no hubiéramos creído en esa gracia, en ese regalo, nosotros nunca lo hubiéramos recibido. Amén. Volvamos al pasaje. Haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo. Y no está hablando ni de guardar la salvación, ni de salvarse a sí mismo, porque lo leemos nosotros y decimos, quiere decir que Timoteo estaba toda esta clase de requisitos y cosas con respecto a la doctrina, le estaba diciendo para que él se salvara a sí mismo. No puede ser. Y también puede salvar a otros. No, a nadie se le ha dado, en ninguna parte de las Escrituras va a aparecer que una persona puede salvar a otro. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando esa mujer fue salvada, ¿no es cierto? Fue salvada de que la apedrearan delante de todo, le dijo, tu fe te ha salvado. Porque la palabra salvar, que nosotros por ahí conocemos en una sola definición, salvar del infierno. Pero sin embargo la palabra salvar puede decir cuidar. Alguien que cuida a una persona, rescata a una persona. Amén. ¿Por qué le enseño estas cosas? Estas cosas que uno va aprendiendo a medida que va leyendo y prestando atención, para que nosotros no seamos engañados. Hay muchas, pero muchas falsas doctrinas que hablan cosas sacando pasajes fuera de contexto. Amén. Ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues haciendo esto te vas a cuidar a ti mismo. Vas a cuidar, porque viene hablando de eso, de cuidar la doctrina, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto le dice Pablo a Timoteo, está aquí en 3, lo tiene ahí al lado. 3:14 empieza, verso 15 directamente le dice, para que sepas, si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa, para que sepas cómo debes cuidarte y cuidar las cosas, moverte en la casa de Dios, para que sepas lo que hay que hacer en la casa de Dios. Por eso le habla de la doctrina, amén, le habla de la enseñanza, le habla de ocuparse y que tu aprovechamiento, o diciendo, esto va a hacer que
que los hermanos adquieran confianza. ¿Por qué? Porque eres una persona que estudia, es una persona que tiene conducta. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, faltan los ejemplos. Yo estoy de acuerdo con ustedes, faltan los ejemplos. Pero entonces le dice a Timoteo, le dice, busca ejemplos. No, sé tú un ejemplo. Porque faltan ejemplos. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de conducta conforme a la palabra. Ejemplo de carácter conforme a la palabra. Ejemplo de lectura. Ejemplo de estudio en cuanto a la palabra. Entonces le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿Cómo que en palabra? Es lo que estamos estudiando nosotros. También el hablar, seguro, el hablar. Conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Está hablando de una conducta, de una persona, de un joven. Y no queda solamente ahí. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Verso 15, ocúpate en esta cosa. Otra vez le dice, ocúpate. ¿Para qué? Para que no descuide nada. O sea, está hablando del cuidado de su conducta, del cuidado de su carácter, de que siempre esté para ser de provecho, que lo que él alcance sea de provecho para otro. Haciendo estas cosas, se va a tener una buena, alta estima delante de tus hermanos. Amén. Y enseñarás a otros a ocuparse de estas cosas, y también ellos se van a cuidar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? En parte. Ya vamos a llegar a otro pasaje donde habíamos nosotros mirado, otra vez volvemos a Santiago, donde el verso 12, así hablad y así haced. O sea, para que nosotros entendamos que le está hablando acerca de eso, acerca de la conducta, está hablando acerca de la conducta de los hermanos. Lo de Pablo a Timoteo, proteger de malas enseñanzas del error doctrinal, ¿sí? 1.22 de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Y no está hablando de condenaciones. Algunos cuando dice, está hablando de condenaciones, está hablando acerca de los hermanos. Por eso le dice, hermanos míos. Está hablando a sus hermanos. Y en el capítulo 2, verso 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como diciendo, Cristo los ha libertado, pero eso los van a juzgar, las personas van a juzgar eso. Ustedes ya no están viviendo más por los ritos de la ley. Pues, por la carta de Santiago la tenemos que mirar nosotros mirando al templo, mirando al sacerdocio, mirando a Israel, porque le está hablando a los esparcidos, a aquellos que fueron expatriados. Está hablando a su pueblo. Amén. En el capítulo 3 dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando leemos la palabra condenación, nosotros decimos, ¿ve? Se está refiriendo de que se va a ir al infierno. Y no es así. Cuando aparece la palabra condenación acá, no está hablando ni de pérdida del alma, ni de mandar al infierno a una persona. Esto se resuelve leyendo el verso 2, 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Y qué dice ahí? Porque todos ofendemos muchas veces. De eso le está hablando. Lo que habló nuestro Señor Jesucristo diciendo, con la misma vara que medís, te van a medir. Amén. Porque alguien puede decir, yo soy un maestro, yo soy alguien que enseña, yo soy alguien que aprendió del Señor, puedo presentarme como ejemplo. Bueno, pero que se cuide, que cuide esa reputación, que cuide esa conducta, porque si no es así, las personas lo van a desacreditar. Amén. Las personas mismas lo van a desacreditar. Después lo encuentran fumando por ahí y dicen, ¿no era vos el que estaba enseñando por ahí? Anda diciendo malas palabras, golpeando a alguien, haciendo malas cosas. A veces no quiere ni siquiera congregar o tiene mala conducta en cuanto a la palabra. Y entonces dice, recibiréis mayor condenación. ¿De quién? ¿De Dios? No, de Dios no. Mayor condenación de las personas.
una condenación social. Amén. Pero cuando nosotros leemos, cuando nosotros encontramos la palabra condenación, enseguida nosotros pensamos en el infierno. O enseguida pensamos nosotros en la pérdida del alma. Cuando estudiamos los pasajes o estudiamos el contexto, nosotros vemos que no se está refiriendo a eso. No en todos los lugares habla acerca de esto. Amén. En el verso 13, para que también tengamos un enlace fuerte de lo que viene hablando acerca de conducta, acerca de que, miren, ustedes, nuestro Señor Jesucristo los salvó, amén. Ustedes ya no vuelven a los ritos de la ley, no, tenemos la libertad en Cristo Jesús. Bueno, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre, le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No hay otra cosa, o sea, amén. La fe que es legítima, o sea, aquel que es salvo legítimamente por el Señor, va en camino de santidad. Amén. Amén. Todo aquel que ha nacido de nuevo para emprender una nueva vida, no una vieja vida. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, Santiago habla de conducta y habla del compañerismo entre los hermanos, de esa conducta que tienen que tener los cristianos, de ese comportamiento, los deberes como cristianos, el uno con el otro. Amén. Santiago no está enseñando cómo cuidar la salvación, en ningún punto de la Escritura está hablando acerca de cuidar la salvación. Él está hablando de personas que son salvas y cómo tienen que conducirse, nada más. Pero no está hablando cómo cuidar. O de ser salvo, tampoco está hablando acerca de eso. Ni cómo funciona la salvación, no está hablando de cómo funciona la salvación. Lo que está enseñando Santiago es ser de provecho el uno con el otro, cómo llegar a convivir y cómo tener comunión el uno con el otro. Si usted apunta estas cosas, las va a encontrar después leyendo la carta a Santiago. Cómo ser de provecho para el hermano, cómo ser de provecho el uno con el otro, cómo llegar a convivir el uno con el otro, de eso está hablando, y cómo tener comunión el uno con el otro. De eso habla toda la carta de Santiago. Amén. Por eso 2.14, mire, sencillo, y Santiago va a cosas sencillas. Dice, hermanos míos, está hablando acerca de la iglesia, acerca de los hermanos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, id en paz, calentados, que suenan lindas las palabras, y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Como diciendo, ¿de qué aprovecha? ¿Vas a hacer de provecho eso? Eso lo hace cualquiera. Tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios. No sé, vamos a pedir juntos, vamos a orar juntos. ¿Cómo podemos conseguir las cosas? De eso se trata. Amén. Entonces toda la carta de Santiago está hablando acerca de esto. Y tiene como ejemplo a Abraham, a quien del verso 20 en adelante, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, siendo esa confianza que decimos que tenemos en Dios, me parece que es algo ficticia. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y esta palabra adquiere por ahí a veces una controversia con lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, hablando acerca de la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es Romanos capítulo 5, verso 1, que habla de la justificación sin obra, sino por la fe, por aquel que creyó. Y cuando encontramos este pasaje, sin leer el contexto, porque si Santiago se está refiriendo a Abraham, está hablando entonces lo que sucedió en Génesis. Y le está hablando a sus hermanos, el pueblo de Israel, que conocía la Escritura. Y como le está hablando acerca de una conducta, acerca de mostrar lo que ellos dicen que han aceptado, entonces se refiere a Abraham. Hablando, por supuesto, no fue justificado a Abraham por las obras también. El tema es que cuando nosotros vamos a querer estudiar lo que está diciendo
Santiago, nosotros encontramos dos pasajes allí en Génesis. Nosotros encontramos Génesis 22, que está hablando acerca de este pasaje, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, y encontramos Génesis capítulo 15, que cuando él recibe la promesa, le cree a Dios y es justificado por haber creído, por la fe. Amén. Ahora, todo es muy lindo. Yo se lo expliqué, algunos lo anotaron, otros simplemente no han oído, pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? No vamos a la Escritura. Yo le puedo estar engañando a ustedes. Ustedes tienen que ir a la Escritura. Yo tengo que ir a la Escritura. Yo tengo que indagar. Yo tengo que averiguar. Yo soy responsable. Yo tengo que estudiar para estar seguro que la fe es sin obra. Amén. La salvación. Entonces vamos. El primero, el 22, es fácil porque leemos 2 o 3 versículos y sabemos lo que acontece. Pero yo para apuntarle el pasaje, ¿qué es lo que se refiere acerca de? No fue justificado por la obra, ¿por qué? Porque Dios le manda a sacrificar a su hijo y Abraham agarra y lo hace. Lo hace. Su hijo ya tenía más o menos casi 20 años, cuando la palabra llama muchacho, aquí en el Antiguo Testamento está hablando de una persona que tiene 18, 20, 25 años. Un muchacho. En este Génesis 22 aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? Agarró, preparó todo y fue a sacrificar al hijo. Amén. Esto es lo que está hablando Santiago, como diciendo, lo que hizo Abraham fue reivindicar su fe que tenía para con Dios. Esa es la palabra que aparece en cuanto a justificación. No habla de declarar justo a una persona o inocente, pero aquí en el capítulo 15 sí. Y entonces lo leemos también. Porque está hablando acerca de la fe de Abraham. Y cuando habla de la fe de Abraham, no está hablando solamente de creer. Y para eso yo le di un ejemplo del hombre con la carretilla. Todos decían, sí, lo vas a hacer. Ahora, ¿puede subirse uno arriba de la carretilla? ¡Pop! Bajaron toda la mano. Ya no estaban tan confiados. Bueno, Abraham no hizo eso. Abraham confió en Dios. Y Dios le mostró por qué tenía que confiar en él. Amén. Génesis capítulo 15. Notemos que en el capítulo 22 ya, como dicen los hebreos, los israelitas dicen Abraham o Abraham. Y acá es Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Ya le habló de una bendición y le habló de una manera que Abraham entendía. Por eso le dijo, tu galardón será muy grande, como diciendo, vas a ser una persona de renombre sobre la tierra. Y entonces le respondió a Abraham, verso 2, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, es un extranjero. Dijo también Abraham, mira que no me has dado descendencia, no me has dado prole, no me has dado hijo, no me has dado familia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Hablaron de la herencia y de tener un hijo. Primero del hijo y de la herencia. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, mira el cosmos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Búsquela en diferentes versiones, búsquela en el hebreo original, busque esta palabra justicia, fue justificado, declarado justo, declarado inocente. Dios lo salvó, esta palabra aparece como lo salvó por haber creído. Amén. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra.
Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo? Si primero lo que le prometió fue un hijo. Y él lo que pregunta es acerca de la herencia. Quiere decir que ya le había creído a Dios. Ya le había creído. Lo del hijo ya le había creído. Y él no tenía ningún hijo. Su esposa era una estéril y eran viejos. Pero ya le había creído. Amén. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto, lo partió por la mitad, puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le estaba hablando del pueblo que iba a salir de sus lomos. Le estaba hablando del pueblo de Israel en Egipto. Amén. Mas también a la nación a la cual servirán, que es a los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Todavía no tenía el hijo. Le estaba hablando acerca de esto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los cananeos, de los heteos, fereceos. Amén. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del pacto? ¿Y por qué tenemos que explicar esto? De los animales partidos por la mitad, uno enfrente del otro. El pacto antiguamente, en ese tiempo, se hacía haciendo una zanja, una sequía, se hacía una zanjita, le puedo decir yo, se ponían los animales ahí y la sangre iba cayendo en esa zanja y se juntaban las dos partes que iban a hacer el pacto. Se juntaban las dos personas que iban a hacer el pacto de sangre. Y le decían, si uno de nosotros no cumple con esta palabra, así como hemos partido la mitad de estos animales, así uno de los dos será partido por la mitad. Ese era el pacto de sangre que hizo Dios con Abraham. Pero lo hizo Dios solo. Este pacto era bilateral, porque se hacía entre 2 personas o entre 2 pueblos. Pero ese día Dios lo hizo Él mismo. ¿Para qué? Para jurar por Él mismo. Amén. Porque era imposible, si Dios no tomaba las riendas del asunto, a que se cumpla este propósito. Creo que hay una palabra en Hebreo capítulo 6, si la encontramos rápidamente. En Hebreo capítulo 6, yo a ver si, por lo menos para que lo anote o en algún momento lo estudie y se pregunte. 6:17 dice, por lo cual queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 2 cosas que son inmutables en Dios. Una es su persona. Dios es único y no cambia. Amén. Dios es único y no cambia. Amén. Entonces juró por sí mismo y por su palabra. Ese era el pacto. Lo que yo dije se va a cumplir. Amén. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué hizo Abraham? Aparte de creer, ¿qué es lo único que hizo? Creyó. Nada más. Creyó. Y Dios le dijo que se iba a cumplir. Dios le dijo a dónde iba a ir su descendencia. Dios le dijo lo que iba a hacer con su hijo, lo que iba a hacer con su familia, lo que iba a hacer con su pueblo y que Él lo iba a llevar a cabo. Amén. ¿De qué estamos hablando? De la salvación. Estamos hablando de la salvación por fe. Estamos hablando de que Dios se propuso. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Nosotros encontramos, el pueblo de Israel es un pueblo desobediente, pero Dios le hizo una promesa a Abraham. Por eso, a lo último de la Escritura, nosotros encontramos capítulo 9, Romanos capítulo 9, nosotros encontramos en Romanos capítulo 11, diciendo de que y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a un hombre y juró por él, no por Abraham. Por eso Santiago resuelve esa palabra de que como Abraham creyó, simplemente vivió obrando conforme lo que había creído. No es muy difícil, no es muy complicado. Amén. Las obras son las evidencias de la fe. Lo que estamos haciendo, lo que estamos obrando, lo que estamos diciendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos viviendo, es simplemente la obra de lo que hemos creído, nada más. Amén. Claro que si nosotros estamos en el barranco y decimos, bueno, ahora subamos todos a la carretilla y nosotros decimos, no, creo, pero todavía no estoy dispuesto a subir a la carretilla. Bueno, falta de confianza. Amén. Por esa falta de confianza hay muchos de nosotros que no pueden dar el otro paso. ¿Ve? Creer sí, es la palabra de Dios. Amén. Es inmutable. Dios no falla. La palabra del Señor no vuelve al vacía. Y Dios respeta su palabra y la va a llevar a cumplimiento. Amén. 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 Sí, y lo creemos. Súbete a la carretilla. Ah, no, todavía no. Santiago está hablando acerca de eso. Por eso a veces nosotros no entendemos lo que dice Santiago. Pero Santiago no está hablando acerca de la pérdida de la salvación, ni siquiera de cuidar la salvación. Muestra, así como habla, vive. Amén. Por ahí nosotros somos aquellos que cada vez que vemos una palabra, nosotros nacemos la idea de que está hablando pérdida de salvación, condenación. No está hablando acerca de eso. Gloria a Dios. Había un pasaje que quería mostrarle en Timoteo. Tengo por ahí la mala costumbre, porque es una mala costumbre, de querer enseñar muchas cosas a la vez. Sí, es cierto, es así. Por eso yo les ruego a ustedes que lo graben, porque no es que le voy a decir cosas que no puedan indagar. Mirá, lo que dijo acá no tiene nada que ver con esto, pero vamos a preguntarle, vamos a estudiar acerca de esto. No tiene desperdicio, es acerca de la Escritura. Aquí en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, y como habla de la mujer me van a prestar más atención. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y modestia. ¿Lo leyeron? ¿Lo están leyendo? Pero se salvará. Ahora, ¿qué nos viene a nosotros? ¿En qué estamos pensando? Entonces estamos pensando que una mujer que no tiene hijos, que no ha atendido hijos nunca en su vida, se va a condenación. Si es así que nosotros entendemos cada vez que leemos la Escritura, entonces decimos, una persona que no tiene hijo está a punto de irse al infierno. No dice eso la Escritura, no está hablando de pérdida del alma. Prestemos atención, porque la palabra salvación tiene muchas connotaciones. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en santificación y modestia. Siempre tenemos que leer el contexto, o sea, de qué viene hablando. Sí que habla acerca de la mujer, pero no está hablando acerca de la pérdida. Si no, sería una locura, ¿no es cierto? Amén. Yo quiero por lo menos verle el rostro. Si ustedes no dicen amén, por lo menos quiero verle el rostro. Quiere decir que usted no encontró una mujer que nunca tuvo chicos. Entonces, pero si ha creído en el Señor, entonces va a ir al infierno. ¿Dice esto en la Escritura acá? ¿Sí o no? Estamos en familia, usted puede decir sí o no, puede decir no estoy de acuerdo, no sé, pero está leyendo, dice, pero se salvará. Y cada vez que nosotros encontramos la palabra salvación, nosotros decimos, bueno, salvado de condenación, salvado del infierno. No se refiere a esta palabra. Tenemos un contexto esto. Primero habla de los hombres, ¿no es cierto? 2:9,
quiero que los hombres oren levantando manos santas. Y dice, verso 9, del verso 9 en adelante dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las costumbres de las mujeres eran ponerse demasiado. Vio que por ahí le decimos a una persona, parece que te revocaste la cara. Bueno, estos se ponían todo lo que tenían en el ropero, se lo ponían y se iban. Peinados ostentosos, vemos por ahí en algunas películas con unos peinados por acá. Bueno, los fenicios, las fenicias habían enseñado de que todo lo que encontraban que tenía color se lo colgaban de las orejas. O se lo colgaban de la nariz. Claro que hoy en día se con una cosita chiquitita así, pero si ya encontraban un coso que era de color, se lo colgaban igual, lo ponían en cualquier lado. De eso está, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Amén. No es para mostrar, ser ostentoso de la forma de vestir. Eso tenemos que cuidar, aun cuando vamos en otros lugares. De esto por ahí se toma mal, pero por ahí yo un día lo di como ejemplo, donde todos andaban en el alpargata y lo que le podían dar a usted era un catre para que se recueste. Yo no iba a bajar del auto $2.000, un saco de $3.000. Entonces, ser ubicado, amén, ubicarnos. Tampoco venir desnudo y todo rotoso, porque Dios mira el corazón, no. Por eso habla de conducta. Por eso habla de una conducta formada por la Escritura, para saber delante de quién estamos, a quién vamos a adorar, a quién servimos, de quién somos. Amén. Ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Mire cómo quiere que se vistan las mujeres. O sea, el consejo del apóstol Pablo, encargándole a Timoteo, dice, con buenas obras, vestidas las hermanas, las mujeres con buenas obras. Ese tiene que ser el vestido. Como corresponde a mujeres que profesan santidad, como corresponde a mujeres que profesan vida de Dios, piedad. Y empieza el consejo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Voy a aclarar antes. De lo que se está refiriendo Timoteo es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No quiere decir que la mujer en la casa no hable, en el supermercado no hable, en la escuela no hable. No está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Por eso está hablando, estas son cartas doctrinales, esto es para la iglesia, esto es para el oficio religioso, esto es para el ministerio, para lo que se hace ministerialmente en la casa de Dios. Amén. ¿Clarito como el agua? Entonces dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Eso lo estuvimos viendo el día domingo, sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En otros lugares no sucede eso, pero no sé qué escritura se puede tomar para no hacer esto. Porque nosotros tenemos que llevar este contexto al pasaje que hemos leído, el verso 15. Todo esto, llevarlo al pasaje que hemos leído, que es el verso 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán... Ahora, ¿por qué lo lleva a Adán? ¿Por qué nos lleva a Génesis? Está enseñando primero del hombre, está enseñando acerca de la mujer y nos lleva a Génesis. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y ahí recién viene el pasaje. Pero se salvará engendrando hijo. Y otra vez aparece la palabra, se cuidará de esto, se guardará de esto. ¿De qué? De lo que sucedió a Eva. ¿Qué le sucedió a Eva? Y ahí explicamos. Me va a retar David. ¿Qué es lo que le sucedió a Eva? Estaban los dos nomás en el huerto del Edén. Los dos nomás. ¿Por qué no consultó con su esposo?
No estaba la abuela, no estaba el abuelo, no estaba el tío, no estaba el sobrino, no estaba el hermano mayor, no estaba el vecino, no estaba el mejor amigo, no estaba nadie. ¿Por qué no consultó con Adán? Que era lo único que tenía ahí al lado. Eso quiere mostrar la Escritura. Por eso nos lleva a Génesis. Por eso nos lleva a Adán. Por eso lleva a la mujer que no entiende esto. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer. La está cuidando de no caer en transgresión. ¿En qué transgresión cayó Eva? En que le dio lugar al diablo. No sujetándose a su esposo, no consultando con Dios. Por eso está hablando del cuidado, Pero se cuidará de estas cosas, se guardará de estas cosas. Estas cosas no van a ir a ella si hace esto. Criar hijos, permanecer en fe. Amén. Permanecer en fe, que es la sujeción a la Escritura, a la voluntad de Dios, en amor, santificación, modestia. Amén. Amén o más o menos. Esto yo lo tuve que leer 20 veces, escucharlo 30 veces. Algunos de aquí lo están oyendo por primera vez. Entiendo que le puede ser algo muy difícil o algo no tan fácil. Pero léalo, estúdielo, llévelo al estudio. Tengo una versión también que es versión, no es viviente, creo que es la otra, Dios habla hoy, creo que es. Hablando del deber, pero podemos pasar al contexto que en el capítulo 5. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, para que tenga más o menos una idea de lo que es la tarea, lo que tenía que haber sido Eva, tenía que haber consultado con su, tenía que estar sujeta a él. Los dos eran una sola carne, o sea, somos uno, pero para la decisión que ella tuvo que tomar era ella sola. Amén. Mírenme las mujeres. Somos uno, pero para esto decidí yo sola. Y encima le sacó del árbol, ¡pah!, se lo dio de comer. Dice, y le dio de comer a él. Como la mujer cuando hace, ahora vas a comer lo que yo digo. Es comida, sentate ahí. No fue así, pero... Amén. Había mucho, tenía que consultar a él, no había mucho para recorrer. Un hermano me dijo, pero ¿dónde estaba Adán? Sí, pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí nomás, porque dice que nosotros sabemos que está en todo lugar, amén. Nosotros sabemos que Él siempre está. Bueno, ellos también quizás tenían la idea de que Él estaba en todo lugar. Pero dice que a la tardecita es como que Dios iba a hablar con ellos. Pero luego después Dios se iba. Y para mí que Adán también agarró esa cosa, porque ellos estaban siendo probados. La libertad que ellos tenían en Dios estaba siendo probada por un solo mandamiento, que era no comer de ese árbol, nada más. Y Adán, que aprendía todo de Dios, y la habrá dejado también un tiempo porque también tenía que gozar de su libertad, no vamos a andar recorriendo para todos lados, vamos para allá. Y no, habrá quedado por ahí, en algún momento probar la libertad, amén, para que se pruebe la sujeción, para que el amor no sea un amor autoritario, amén. Vos me amás porque yo quiero. No tiene que ser así. Bueno, Dios los probó a ellos y a Adán también. A su esposa no lo llamó, no dijo, Adán, tengo un problema acá, mirá, hay una serpiente que me está hablando. No hay nada de eso. Pero Pablo, cuando le da el consejo acerca de por qué la mujer tiene que quedar en silencio en la casa de Dios, aprender en silencio, y que haciendo estas cosas después se salvará, se guardará de la condenación del diablo, se guardará de la transgresión de Eva, cómo transgredió haciendo estas cosas, amén. Dedicándose a la familia, a los hijos y a esto que vamos a leer ahora, que es deberes hacia los demás. Creo que usted lo tiene por ahí en un, amén. Por lo menos algunos hacen así. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijo, y ahí empieza. Este es el contexto, esto es lo que usted tiene que tener presente para por qué le dijo, dice, te salvarás, se salvará engendrando hijos. En fe, bueno, conducta, bueno. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos,
para con su propia familia, a recompensar a sus padres, que a veces no lo hacen, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Amén. Así que los hijos recompensen a sus padres de una manera u otra. Amén. No solamente en los cumpleaños, muchachos. Amén. Llega el cumpleaños y lo quieren recompensar. El cumpleaños. No. Hay gente que tiene costumbre de que todos los domingos algo para el papá y la mamá. Me parece una buena costumbre, a recompensar a sus padres. Porque esto es bueno, y no solamente es bueno delante de los vecinos, no solamente es bueno para mantener un vínculo de familia. Lo más importante de esto es bueno delante de Dios. Amén. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Y esta palabra muerta también le tengo que explicar como diciendo, no es que murió la persona o se va a morir. No, que en cuanto a la vida espiritual no se ve nada ahí. Amén. Una persona que ha quedado viuda se volvió a los placeres, como diciendo, se rinde a los placeres, chao, listo. Dejó la fe, dejó a Dios, dejó la iglesia, dejó todo. Amén. Por eso dice, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Amén. Que esta es la palabra que aparece en engendrando hijos. Si ha criado. Amén. Si ha hecho un trabajo como madre. Si ha cuidado niños. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Ve por qué le aconseja de que críe niños, se guarden la fe? Que este es el consejo que vamos a encontrar. Se salvarán engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué se va a salvar? De no caer en transgresión, de no caer como cayó Eva, desobedeciendo a su esposo, desobedeciendo a Dios y siendo títere del diablo. Amén. Por eso dice que la que no se dedica a la fe, a la piedad, la que no se dedica a Dios, puede correr el riesgo que ande ociosa, andando de casa en casa, no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando lo que no debieran, que es por ahí la dedicación de algunas. Y no es que pierden la salvación, lo que pierden es obrar como cristianas. Amén. Y de esto el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que cuide a las hermanas, para que aconseje y se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Las demás, las grandes que han aprendido y se han golpeado y han visto muchos errores, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar sus hogares. Por eso vemos que la palabra salvación no solamente aparece como de ir al infierno o de perder el alma. No está hablando acerca de eso. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario, y aquí tiene otro punto, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Ve? Que hablen mal por causa de la mala conducta que tiene esa mujer. Amén. Descrédito, transgresión, porque ya algunas se han apartado, dice, en pos de Satanás. Búsquenle en otras versiones como diciendo, el diablo no le gusta, no es que se pone mal con el descrédito, Todos hablan mal de Satanás y a él no le hace ni mella. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vimos entonces un contexto. ¿Por qué?
y también para estudiar acerca de que no siempre que aparece la palabra condenación o que aparentemente quiere decir que va a perder el alma, no es así. El contexto siempre está explicando acerca de eso. Amén, hermano. Si hay tiempo, 22, las 10:15. Hay algo que lo hemos leído, pero muchísimas veces solamente si queda como una incógnita, en realidad a veces no me preocupa tanto. Porque creo yo que si usted se queda rascando la cabeza y dice, la verdad que esto no entendí, pero lo voy a averiguar bien. Y usted ora por mí, ora a Dios, y ora por revelación, y ora esto, a mí me va a hacer un favor, yo doy gracias, me va a hacer un favor. Porque va a ser una pregunta, me va a hacer otra, y vamos a buscar y vamos a estudiar. Romanos capítulo 8, siempre lo leemos, siempre. Romanos 8:28. Hay cosas que las hemos sacado de contexto y las hemos llevado para cualquier lado. Quédese pensando quizá en esto, en esas palabras que por ahí están repetidas en la Escritura, que no quieren decir pérdida del alma, ni condenación, ni irse al infierno, no quieren decir eso. Pues de mayor condenación hemos leído nosotros ahí en Santiago, que hay menor condenación también. En el infierno hay unos que están en menor condenación y otros están en mayor condenación. No, el infierno es, el lago de fuego es para condenación y nada más. No es que hay habitaciones donde van a ir los de menor condenación y los de mayor condenación. Ve que cuando uno hace esa clase de comparaciones se da cuenta de que no está hablando acerca de la pérdida del alma o de mandar a una persona al infierno. Está hablando de descrédito. Y sabemos que a los que aman a Dios, si nosotros estudiamos esto, rápidamente nos encontramos que está hablando a los creyentes. Está hablando a los cristianos. Lo único que pueden amar a Dios son los cristianos. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice son para bien, son para su bien. No, son para bien. ¿Por qué? Porque están permitidas por la soberanía de Dios. Son todos nuestros ayudantes. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y está hablando acerca de Dios, a los creyentes. Amén. Entonces vemos, propósito, son llamados. Estos creyentes, estos que han creído, son llamados. Amén. Para un propósito. No llama a incrédulos para el propósito. Llama a creyentes para el propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Porque los conoció en Cristo Jesús. Amén. El Cordero que iba a estar preparado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué estaba preparado un Cordero antes de la fundación del mundo? Para redimir, para salvar. Bueno, ¿a quiénes iba a redimir y a salvar? A todos los que iban a creer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esto que predestinó, y ahí empezamos. Amén. Amén. Esto es para estudiar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De esto vamos a seguir estudiando y trayendo acerca de esta clase de palabra y de estudios bíblicos para que nosotros aprendamos a leer. Aprendamos estas palabras que no siempre quieren decir lo mismo. Quizá hoy hemos separado algunas. Yo le he separado la palabra mundo. La palabra bautismo tiene 2, 3, 4, 5 referencias bíblicas y ejemplos bíblicos para estudiar. La palabra salvación, la palabra condenación. Amén. Nos ponemos de pie.